Economía Hoy con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Durante estas semanas, a nivel del país, del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República, se discute abiertamente sobre la necesidad del financiamiento para el gobierno a través de un mecanismo, un instrumento conocido como eurobonos, que son títulos, valores, bonos que el gobierno de Costa Rica podría emitir en el mercado financiero internacional, o sea, valores costarricenses que son negociados fuera del país y que conforman parte de la deuda externa. Economía Hoy, con el propósito de ubicar a nuestros seguidores sobre el porqué de este requerimiento de financiamiento para el gobierno y el porqué de hacerlo a través de este instrumento de eurobonos, pone a su disposición este programa educativo donde vamos a profundizar en la evolución de las finanzas públicas del país y el porqué de este desbalance o de este desajuste financiero del gobierno central y que obliga a el gobierno que sea a acudir a una necesidad de financiamiento o de tapar, como decimos vulgarmente, el hueco financiero a través de distintas fuentes de fondos. Para ello, vamos a compartir una presentación que hemos preparado. Esperemos que en este momento ustedes la puedan estar visualizando, a la cual hemos llamado Las finanzas públicas de Costa Rica, su evolución histórica desde el año 2004 hasta el 2023. Estamos en ese sentido trabajando con un estimado que publicó recientemente el Banco Central en su informe de política monetaria para el año 2022 y para el año 2023. Arranquemos por el origen de este problema financiero, que no es más que el resultado de comparar los ingresos del gobierno central junto con sus gastos, y eso da una situación de desbalance financiero en el sentido de que los gastos del gobierno en los últimos años han venido superando a sus ingresos. En esta lámina que provee el Ministerio de Planificación Económica, el Mideplan, vemos la cantidad de entidades que constituyen el sector público, tanto el gobierno central como el resto del sector público, desde el año 1900 hasta el año 2016. Podemos ver cómo consistentemente cualquiera que haya sido la administración, el gobierno que ha asumido el control del Ejecutivo y del sector público, se ha acostumbrado a crear nuevas entidades, nuevos órganos, ya sea centralizados o descentralizados, pasando de 39 entidades que existían antes del año 1900 a más de 300 organizaciones o entidades que conforman el sector público. Existe una ley conocida como la ley de Moore, que nos dice que conforme se van creando nuevas organizaciones, pues también aumenta el requerimiento de personal, gerentes, subgerentes, jefaturas, subjefaturas, secretarias, auditores y junto con ello una serie de gastos administrativos relacionados con salarios, cargas sociales, material de oficina, viáticos y otros. Eso hace que, de acuerdo con la estadística de la Caja Costarricense del Seguro Social,
Hoy este sector público costarricense genera empleo a 321.000 funcionarios públicos, que corresponde al 17% del total de cotizantes a la Caja Costarricense del Seguro Social, que en todo el país corresponden a 1.868.000 empleados contribuyentes a los seguros de la Caja del Seguro Social. De estos 321.000 empleados públicos, 177.000 trabajan en las entidades autónomas más allá del gobierno central y 144.000 conforman el gobierno central. De las planillas mensuales del país, pagadas tanto por el sector público como por el sector privado, equivalen a 1.900 millones de dólares. Y de ese total, el 27% es pagado por el sector público. O sea que hay una desproporción en cuanto a la cantidad de cabezas que corresponde al 17% y al dinero pagado. O sea, casi 10 puntos porcentuales más de importancia relativa. Claro que esto no se puede hacer directamente de esa manera porque no son los mismos atributos, calificaciones, experiencia, formación académica que existen en el sector privado y en el sector público. Para ello sí se utiliza una estadística estándar para los países miembros de la Organización del Crecimiento y Desarrollo Económico, la OCDE, de la cual somos parte, en donde el promedio de esos países del empleo total, el 20% corresponde al empleo público. En el caso de Costa Rica, ese porcentaje es inferior, corresponde al 17% que decíamos anteriormente. Pero a la hora de comparar las remuneraciones, nos damos cuenta que mientras en la OCDE, con una mayor cantidad porcentual de empleo público, el 25% de los ingresos totales del sector público se va en remuneraciones, pero que en el caso de Costa Rica ese porcentaje se duplica. Y por esa razón hay evidencia de que nuestro sector público no está siendo no solamente eficaz en cuanto al cumplimiento de sus metas, sino que también tampoco es eficiente en el sentido de hacerlo con el menor costo posible cuando se hace este análisis comparativo con los miembros de la OCDE. Si lo viéramos al día de hoy, hay 322 entidades que conforman el sector público según el Mideplan, 3 poderes del Estado, 18 ministerios con cartera, 66 órganos que están adscritos a estos ministerios, 34 entidades autónomas, dentro de las cuales hay 6 ministerios que se llaman sin cartera. Dentro de esas 34 entidades autónomas hay 17 organismos adscritos a las mismas, hay 10 entidades autónomas, 90 gobiernos locales, 18 empresas públicas estatales, 7 empresas públicas no estatales, 51 entes públicos no estatales y en otras categorías 8 entidades. El tema es que no ha habido un análisis serio en cuanto a la eficiencia, la eficacia, las duplicidades, las repeticiones, las funciones que cumplen cada uno de estos organismos. Y eso hace que, por ejemplo, en el sector de vivienda existan 3 entidades, el Ministerio de la Vivienda, el INBU, el Banco Hipotecario de la Vivienda, que hacen prácticamente lo mismo. O en el caso de salud, que tenemos al Ministerio de Salud, tenemos también a la Caja Costarricense del Seguro Social y así para cada una de las distintas actividades en las que se desenvuelve el sector público. No ha habido realmente un trabajo a profundidad que busque dimensionar correctamente el tamaño de esta organización en términos de hacerla más eficiente, más eficaz, más competitiva y aparentemente en esta administración, en el Congreso se ha creado una comisión especial de reforma del Estado que va a empezar a ver estos temas y además el Ejecutivo ha empezado a mandar algunos proyectos de simplificación a nivel del MINAE y al nivel del Ministerio de Obras Públicas y se ha anunciado también
Lo mismo para el caso del sector de vivienda. Cuando profundizamos en esta organización, pues nos damos cuenta que nuestra Constitución establece tres poderes, una división de funciones, se llama un sistema de pesos y contrapesos, donde existe el poder legislativo, el primer poder de la República, cuya función es emitir leyes, el poder ejecutivo que ejecuta esas leyes, el poder judicial que administra la justicia y tenemos un cuarto poder de la República, que es en nuestro Tribunal Supremo de Elecciones. A nivel del Poder Legislativo existe una organización que es la Asamblea Legislativa o el Congreso, donde laboran más de 1.000 funcionarios y están adscritos a la Asamblea la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República. En el caso del Poder Ejecutivo, aparte de la Administración Central, con una presidencia de la República y tres órganos adscritos, existen 18 ministerios con cartera y 6 ministerios sin cartera. En el caso del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y los distintos tribunales de justicia y, como ya decíamos, el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero si seguimos profundizando, prácticamente ya el cuadro se hace ilegible en el sentido de que aparecen más de 30 entidades autónomas, dentro de ellas la Caja Costarricense del Seguro Social, el Banco Central, el INBU, el ICT, el AIA, el INA, el IMAS, el Infocop, el IFAM, las universidades públicas, el tecnológico, etcétera. Tenemos también entidades semiautónomas como el caso de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, CONAPE, como la Junta de Desarrollo de la Zona Sur, JODESUR, como la Oficina Nacional de Semillas, el Patronato Nacional de Rehabilitación, el Instituto Costarricense de Deporte y la Recreación, ICODER. Tenemos empresas públicas estatales, en este caso en particular RAXA, el INS, Correos de Costa Rica, INS Valores, puesto de bolsa, BN Valores, puesto de bolsa. Tenemos las entidades públicas no estatales, donde ahí aparecen una serie de colegios profesionales, aparece la Corporación Bananera Nacional, el Banco Hipotecario de la Vivienda, eh, así como también entidades como el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera y la Oficina Nacional Forestal, entre otras. Y por último, tenemos las empresas públicas no estatales, donde aparece la empresa de servicios públicos de Heredia, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Popular Sociedad Agencia de Seguros, Popular Sociedad de Fondos de Inversión, entre otras. Toda esta situación a nivel solamente del gobierno central, o sea, si nos concentramos en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, y dejamos a un lado el resto del sector público, entidades descentralizadas, financieramente hablando, tenemos una forma de medir las finanzas públicas del gobierno central, que se reflejan en este gráfico en lo que llamamos el balance primario en azul, las barras en azul, el pago de intereses anual que se tiene que hacer por servicio de la deuda que se ha utilizado en el pasado y la suma de esos dos elementos nos da el balance financiero. Todos estos porcentajes son referidos al Producto Interno Bruto del país. Entonces podemos ver que del 2004 hasta el 2008, previo a la crisis de las hipotecas, crisis mundial de las hipotecas, nuestro país venía con un superávit primario. Es decir, que los ingresos totales del gobierno central superaban los gastos totales antes del pago de intereses. Y pueden ver que ese porcentaje arrancó en 1.4% en el 2004 y iba creciendo año con año hasta alcanzar una cifra récord de 3.6% del Producto Interno Bruto. Este elemento
eh, que es fundamental, servía para que ese excedente de ingresos del gobierno, pagados los gastos antes de intereses, pudiesen amortiguar o compensar el pago de intereses de la deuda. Y la diferencia nos daba entonces ya el balance financiero, el hueco fiscal total anual del gobierno, que como ven, iba cada vez más reduciéndose hasta llegar en el año 2007 y 2008 a una situación que prácticamente no vemos desde ya bastante tiempo, donde más bien el balance financiero total del gobierno era superavitario. En el caso del 2007 sobraba 0,6% del PIB, en el caso del 2008 sobraba 0,2 del PIB, dinero que en consecuencia se utilizaba para bajar el nivel de deuda, para amortizar el stock de deuda acumulado del país. Sin embargo, a partir del año 2008 y a consecuencia de la crisis mundial de las hipotecas y un programa en particular que se diseñó para minimizar los efectos económicos de esa crisis mundial, los gobiernos subsiguientes empezaron a tener una situación deficitaria, pero ya a nivel primario. O sea que los gastos antes del pago de intereses empezaron a superar la relación respecto a los ingresos. Entonces, el requerimiento anual del gobierno ya no solamente era para el pago de intereses, sino también para cubrir el hueco del total de gastos que no se pudieron pagar con los ingresos del gobierno prácticamente por concepto de impuestos. Y así nos fuimos desde el año 2009 hasta llegar a la situación del año 2021, donde ese déficit primario empezó a caer de manera importante, en parte por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, a apenas 1,3% del Producto Interno Bruto, pero con un problema, y es que desde el año 2016 la acumulación de deuda para tapar los huecos fiscales del pasado, más las tasas de interés crecientes, empezaron a hacer que el componente porcentual respecto al Producto Interno Bruto que se dedica al pago de intereses creciera exponencialmente hasta alcanzar en el año 2021 casi 5 puntos del Producto Interno Bruto que se van solamente en el pago de intereses. Esos dos elementos juntos ocasionaron que en el año 2021 el déficit financiero del gobierno fuera de 5 puntos del Producto Interno Bruto. Pero vean que en su mayoría corresponde al pago de intereses. Ahora bien, una serie de esfuerzos que se han venido dando en asocio con recomendaciones de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, han hecho que para este año 2022 se estime que se pueda cerrar con un superávit primario de 0,7 del Producto Interno Bruto, cosa que no veíamos desde el año 2008, y eso nos permitiría en consecuencia amortizar, pagar parte de los intereses y cerrar con un balance financiero cada vez menor, como lo estamos viendo en el estimado del Banco Central para el 2022 y el 2023. Esto debido a que el superávit primario es creciente tanto por mayor recaudación de impuestos, sea por control de evasión, elusión, mayor eficiencia en el cobro, o bien por un aumento en el crecimiento económico que induce a una mayor recaudación tributaria, como también a controles en el crecimiento del gasto a propósito del establecimiento de la regla fiscal en esa ley aprobada en el año 2018 de fortalecimiento de las finanzas públicas. Si continuamos en nuestro análisis, esta situación que año con año se tuvo que tapar los déficits
tanto primarios como financieros con deuda, hizo que la relación del saldo total de la deuda del gobierno central, que se había logrado bajar de un 41% a un 24%, y que nos daba una imagen internacional de un país fiscalmente responsable y que nos permitía buenas calificaciones de cumplimiento de pago por parte de las agencias calificadoras, empezamos a hacer un uso abusivo del endeudamiento, y esa relación de deuda al Producto Interno Bruto empezó a subir significativamente hasta prácticamente alcanzar un estimado del 70% para este año 2022. Pero precisamente los acuerdos con el Fondo Monetario, el surgimiento de un superávit primario en el 2022 y 2023, lo que estarían haciendo es que esa tendencia creciente de la deuda al PIB se empiece a romper y que empecemos una tendencia decreciente a la baja en esa relación, que nos va a permitir mejorar nuestra calificación de riesgo y con eso tener acceso a recursos de más largo plazo, tasas de interés más competitivas, y todo eso se traduce en que también las empresas, las familias costarricenses puedan tener a futuro acceso al financiamiento con menores tasas de interés, plazos más altos, para poder tener acceso a mejores condiciones de vivienda, de vehículos, de créditos personales, o en el caso de las empresas, para su capital de trabajo o para sus proyectos de inversión. Ahora bien, si nosotros hacemos una comparación de la situación de las finanzas públicas respecto al Producto Interno Bruto en el año 2007, y lo comparamos con el año 2021 y vemos las variaciones para tratar de entender por qué el balance financiero se convirtió de un superávit financiero de 0,6 del PIB a un desbalance, a un déficit financiero de 5 puntos del PIB, o sea, un deterioro de 5,6% en ese rango de tiempo, pues vemos que los ingresos totales más bien han mejorado de un 15,3% del Producto Interno Bruto a un 15,9%, o sea, 70 puntos base de mejoría, tanto por mayor eficiencia en el cobro, como también por la ampliación de la base y el gravamen de los servicios, en el caso del IVA, y una serie de mejoras también en el impuesto de la renta, que en parte mitigan el gran crecimiento del gasto. O sea, aquí queda totalmente claro de que el problema del desbalance fiscal que hemos heredado es un problema que viene de aumento de los gastos. Compensado por este punto 7, el desbalance financiero se convierte en 5,6 del Producto Interno Bruto. Esto se explica, por un lado, por un aumento de los gastos corrientes en 6 puntos del Producto Interno Bruto, muy significativo, y apenas un 0,2% en los gastos de capital, que son el rubro en donde el gobierno invierte en condiciones de inversiones de activo fijo, maquinaria, carreteras, infraestructura, muelles, caminos vecinales, que inciden sobre la productividad y la competitividad del país hacia adelante. Y por el contrario, vemos que son las transferencias corrientes que han pasado de 4,7% del Producto Interno Bruto a un rubro muy significativo, casi lo mismo que se dedica a educación, 7,2%. Aquí hay un tema fundamental, que son las pensiones con cargo al presupuesto nacional, una serie de regímenes que siguen teniendo una serie de privilegios en comparación a el régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, y que hemos escuchado con mucha atención y de manera positiva, que este gobierno quiere entrar a atacar e incluso eliminar el tema de las pensiones de lujo, o sea, que la gente no goce de pensiones sin haber ahorrado por ellas y por montos superiores
al de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es 1.600.000 colones. Ahí también en ese rubro de transferencias tenemos los recursos que son dedicados al Fondo de Educación Superior, que hay que analizar detalladamente si esos recursos le están llegando a los estudiantes de escasos recursos, y una serie de programas sociales a los cuales también, en mi criterio, hay que analizarlos con lupa, tanto para pedirle rendición de cuentas sobre sus objetivos como el costo, la eficiencia, porque hay mucha duplicidad, hay mucha triplicación, y que, si bien es cierto, se viste como ayudas sociales, pues esas transferencias no terminan llegando a las personas más necesitadas, y eso explica el por qué más bien la pobreza sigue aumentando o no se ha podido reducir en el país. Tenemos las remuneraciones que han subido 1.4 del PIB, casi son ya 6.6 del Producto Interno Bruto. Esto se esperaría que con el paso del tiempo la Ley de Empleo Público aprobada el año pasado pueda generar ahorros significativos. Tenemos el rubro de intereses, donde ha subido 1.7%. Aquí se hace necesario todo un análisis a profundidad de la deuda interna externa, buscando cancelar préstamos caros por préstamos baratos, y de igual manera, ¿por qué no? En el caso de la tenencia de deuda interna por las mismas entidades públicas, ver cómo los vencimientos se pueden alargar, como también negociar las nuevas tasas de interés que se pagan por esos financiamientos. Y por último, tenemos las compras de bienes y servicios, donde cada vez se compra más en términos relativos al Producto Interno Bruto. Prácticamente se ha duplicado la cantidad de las compras de bienes y servicios, y ahí pues también debería meterse tijera y hacerse un análisis detallado del porqué de estos aumentos de compra de bienes y servicios, y además hacer compras unificadas para buscar descuentos por volumen, o subastas a la baja. Si nos preguntamos en el año 2022 en qué gasta tanto nuestro gobierno central, pues nos damos cuenta que el presupuesto aprobado es por 18.000 millones de dólares, es el 100% de los gastos del gobierno central, pero solamente se reciben ingresos por 9.510 millones de dólares. O sea, el 53% de los gastos se cubre, digamos, de manera sana con ingresos del gobierno central, pero eso deja un desbalance financiero que es parte del problema de las finanzas públicas al año. No importa el partido político que llegue a asumir, el ministro de Hacienda que se nombre, cualquiera anualmente tiene este problema, que tiene que buscar recursos por 8.500 millones de dólares, y el Congreso lo que hace no solamente es aprobar el presupuesto en el mes de septiembre de cada año, sino que de una vez le dice al Ejecutivo: no se preocupe, la diferencia, emita papel, emita más deuda, bonos de deuda interna por el 47% para cubrir este desbalance. Y como la deuda interna en un mercado financiero más pequeño tiene un costo mayor que la deuda externa, eso hace que estemos metidos en un círculo vicioso, teniendo que seguir pidiendo prestado cada vez más para cubrir estos huecos fiscales y los intereses. Aquí podemos ver en consecuencia los rubros en donde se dedican los recursos del presupuesto en el año 2022. 4.400 millones de dólares, casi el 25% del gasto total, se van en transferencias. 4.400 millones de dólares amortizando deudas del pasado, reduciendo la deuda o los vencimientos de la deuda, 24.2% del presupuesto. 4.300 millones de dólares en remuneraciones, 3.500 millones ya casi igual en el pago de intereses, un 20%. Vean que entre amortización e intereses prácticamente se va al 45% del presupuesto nacional, y eso hace que lo que se dedique a los gastos de capital sea ínfimo.
apenas un 4.4% del presupuesto, 800 millones de dólares. Y las compras de bienes y servicios se llevan ya prácticamente lo mismo que se está invirtiendo en infraestructura. Este es un presupuesto mal estructurado, es un presupuesto ineficiente que obliga a que sea este gobierno o la oposición o los gobiernos que vengan que se tengan que meter en el detalle de entender por qué tanto dinero en transferencias y crecientes, por qué las amortizaciones tan altas, venciendo en plazos relativamente cortos, las remuneraciones con los pluses o todos los excesos que se pagan por convenciones colectivas, tasas de interés que se están pagando cada vez mayores por la deuda, dado el perfil de riesgo, y sacrificando los gastos de capital, lo cual tiene una incidencia futura sobre nuestra competitividad. Y ahora pues le entramos al tema de las necesidades totales financieras del gobierno central y el perfil de su deuda. Podemos ver del lado izquierdo, de nuevo, el déficit financiero del año 2021, 5 puntos del Producto Interno Bruto, que se componen de un déficit primario de 0.3 más los intereses por 4.7 del PIB. Sumamos esos dos componentes y ahí tenemos el déficit financiero. Vean que ese déficit financiero, por la serie de medidas que se están tomando y que se han tomado en el pasado, viene cada vez más cayendo porque el déficit primario, es decir, el exceso de gastos antes de intereses sobre los ingresos del gobierno, se convierte ahora en un superávit. Se espera que en el 2022 de 0.7 del PIB y en el 2023 1.2 del PIB. Y eso lo que hace es que en consecuencia haya un dinero en exceso para poder pagar intereses y no tener que endeudarse por la totalidad de los intereses. Eso nos lleva al gráfico de la derecha en el sentido de que en el año 2021 este déficit financiero de 5 puntos, además el gobierno tiene que preocuparse por vencimientos o amortizaciones de la deuda, que es ya casi 6.1 del PIB. La suma de estos dos componentes, el déficit financiero más los vencimientos de la deuda, constituyen las necesidades o los usos de fondos que requiere el gobierno financiar. ¿Cómo es que se financiaron en el 2021? Vean que se tuvo que recurrir prácticamente en su mayoría a captar deuda interna, lo cual produce estrujamiento del sector privado, porque esa plata que se lleva al gobierno se le quita a las familias y a las empresas y las tasas de interés se hacen mucho más altas por esta distorsión de participación del gobierno en el mercado interno, y 1.8 del PIB se financió con deuda externa. ¿Qué se esperaría para el 2022? Vean que las necesidades financieras del gobierno se ven reducidas del 11.1 al 9.8 por un menor déficit financiero y por menores amortizaciones relativas al PIB. Lo mismo en el año 2023, déficit financiero que cae de 4.3 a 3.5, pero las amortizaciones vuelven a subir, lo cual le mete una presión importante al flujo de caja y de ahí la necesidad de sentarse al menos en el 70% de esos vencimientos que corresponden a mismas entidades del sector público como el ICE, la Caja, los bancos del Estado, el INSS, a buscar unas refinanciaciones de más largo plazo para liberar flujo de caja y no tener estas presiones y estas congojas financieras. Y vemos cómo en el 2022 y 2023 las autoridades financieras, tanto el Banco Central como el gobierno, están esperando que haya un gran apoyo de préstamos, de apoyo presupuestario, valga la redundancia, de entidades de desarrollo, agencias multilaterales, como el BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, la Agencia Francesa para el Desarrollo, Banco Centroamericano, y en menor, y bueno, y otro componente importante que es el que se está discutiendo de eurobonos, emisiones de bonos en los mercados internacionales, en vez de venir a financiar con bonos de deuda interna
que son mucho más caros y a menor plazo. No es que estos financiamientos externos vengan a aumentar la deuda y a financiar el gasto, sino que vienen a sustituir los bonos de deuda interna que, como veíamos, automáticamente con la aprobación del presupuesto, el legislativo autoriza a que el gobierno cubra esos huecos con deuda interna. Y esto es así porque el saldo de la deuda del gobierno alcanza ya casi los 43.000 millones de dólares. Eso corresponde al 67% del PIB, datos a marzo del 2022. Nuestra deuda del gobierno, el 60% está en colones, el 40% está en dólares. La duración o el plazo ponderado promedio de esa deuda es muy corto, menos de 5 años, y el 71% de esta deuda del gobierno es a tasa fija. En esta administración, no importa el partido político que hubiese ganado, vean que el gran reto es que le están venciendo torres, amortizaciones prácticamente iguales de 4.000 millones de dólares. A esto hay que sumarle lo que decíamos del déficit financiero de 5 puntos, 4,5 puntos del Producto Interno Bruto, que le mete mucha presión al flujo de caja del gobierno. Estos 4 años de vencimiento de 4.000 millones hacen que este gobierno tenga que pensar en cómo renovar, en cómo amortizar 19.400 millones de dólares, que es el 46% de la deuda total. Definitivamente una mala estructuración heredada del pasado que hace que haya una presión muy fuerte por temas de liquidez y que el gobierno se vea mal calificado por las agencias calificadoras y por los inversionistas, porque la idea es que esta curva fuese más bien con pendiente positiva a más plazo, mayores las amortizaciones de la deuda, no como hoy tenemos una estructura con pendiente negativa en el sentido de que a plazos largos lo que hay que pagar de amortizaciones es cada vez menor. Para fortuna nuestra, lo que vemos es que de esos 4.000 millones por año, más de 3.500 millones corresponden a deuda interna. Y de esa deuda interna, la ventaja es que el 70% está en manos de las mismas entidades públicas. Sí vemos que para este 2023 hay una presión grande porque vence una parte de la deuda externa, un eurobono, por 1.251 millones de dólares. Lo mismo en el año 25, hay otro vencimiento importante de 1.000 millones y ahí nos vamos con vencimientos de 400 millones subsecuentemente. El 74% de nuestra deuda interna, que son 32.500 millones de dólares, es interna y el 26% es deuda externa, 11.000 millones de dólares. Eso nos da el total de los 43.000 millones de la deuda que mencionábamos. De esta deuda externa por 11.000 millones de dólares, el 50%, o sea, 5.600 millones, es deuda con agencias multilaterales de desarrollo y casi un 50%, 5.5 billones de dólares o 5.500 millones de dólares son eurobonos que se han emitido en el pasado. La ventaja de este financiamiento externo es que tiene una duración promedio mayor, casi 8 años, y vean, una tasa de interés equivalente en dólares de 4 puntos. En esta administración, en estos 4 años, le va a vencer el 30% de esta deuda externa al gobierno, 3.300 millones de dólares. La deuda interna, que son estos 31.500 millones de dólares, el 80% está en moneda local, el 20% está en dólares, con una duración promedio de 4 años muy corta y una tasa promedio muy cara, prácticamente del doble de la deuda externa. Y de ahí que tiene sentido el emitir eurobonos o conseguir préstamos de multilaterales que vengan a amortizar estas tasas del 8% o que estén por encima del 4% y a plazos mayores que los 4 años que tenemos hoy promedio con la deuda interna.
En esta administración vence el 51% de la deuda interna en estos 4 años, 16.000 millones de dólares. De nuevo, una mala estructuración que mete en problemas de liquidez cualquiera que sea el gobierno que llegue a tomar las riendas de este país. Y esto pues es el preámbulo para el programa que vamos a tener el próximo lunes, 8 de agosto a las 5:30, que es un programa en vivo con el señor ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, quien gentilmente atendió nuestro llamado para explicarle al público qué es esto de una solicitud de eurobonos por 6.000 millones de dólares, si es cierto que se trata de mayor deuda, si es cierto que se trata de una sola emisión de 6.000 millones de dólares, si es cierto, como han dicho algunos economistas, que no conviene porque estamos en un periodo de tasas de interés altas. Lo que es cierto es que el proyecto de ley que se ha remitido, si bien es cierto, busca que se le autorice al Ejecutivo por parte de la Asamblea Legislativa 6.000 millones de dólares, no es para hacer una emisión de un solo tracto, sino que se están pidiendo emisiones anuales equivalentes a 1.500 millones de dólares, que como vemos en estos gráficos de barras, la primera emisión sería en su mayoría para pagar el vencimiento de un eurobono y hay una parte para pagar deuda interna. Y así para cada uno de los restantes años, el componente de deuda externa va cayendo, pero también se utilizarían esos fondos para pagar deuda interna cara. Finalmente, los datos del balance fiscal por el tema del hackeo solamente están disponibles para el primer trimestre de este año. Cuando vemos la situación del balance financiero del año 2022 comparado con el año 2021, vemos que hay una mejoría de 0.22% del Producto Interno Bruto. Y lo más importante aquí es que a marzo llevábamos un superávit primario de 0.85 del PIB que supera el que teníamos hace un año en el primer trimestre, 0.57. O sea, hay una mejoría fiscal de 0.27 del PIB, pero cuando vamos a ver los componentes de ingresos, vemos que la gran mejora que se ha dado es por una mayor recaudación tributaria, casi 0.4 del PIB, 40 puntos base del PIB, que vienen por el IVA y que vienen por renta. Por eso cuando alguna gente en el pasado decía que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no había servido para nada, estaban totalmente equivocadas. La economía se reactiva y la recaudación tributaria prácticamente en línea recta también mejora. Y vean que el componente del gasto apenas se reduce de 5.35 del PIB a 5.3 el gasto total, o sea, 1.05%, de los cuales prácticamente vemos que los gastos corrientes prácticamente no cambian, hay alguna mejoría en remuneraciones, pero las transferencias y las compras siguen subiendo y se sacrifican los gastos de capital en el mismo monto que los gastos corrientes y los intereses pues siguen creciendo de 1.57 a 1.62. O sea que en resumidas cuentas todavía falta tarea por hacer del lado de los gastos, tanto de los gastos corrientes en temas de transferencias, en temas de compras, en temas de remuneraciones, en temas de reingeniería financiera para efectos de los intereses y mejorar también el tema de la recaudación. En conclusión, para nuestros oyentes, lo que tenemos entonces en este recorrido es que el problema del desbalance fiscal es un problema heredado, no es un problema de esta administración y que se origina en el año 2008. En segundo lugar, el gobierno central se desbalanceó por un crecimiento desmedido en remuneraciones y en transferencias que proviene de leyes aprobadas en los congresos anteriores. De ahí la importancia
que los legisladores paren ya esa práctica de seguir creando entidades o creando gastos sin contenido económico. Los huecos se taparon con más deuda en lugar de hacer las reformas del tamaño del Estado en su momento. En consecuencia, no es justo castigar a este gobierno restringiéndolo con su acceso a los mercados financieros internacionales, porque al final a quien estamos castigando es a toda la ciudadanía que terminaría pagando intereses más altos locales. La prioridad debería ser entonces el uso de préstamos de multilaterales. En primer término, tienen mayor plazo, tasas más bajas, y luego pensar en eurobonos. No se trata de tomar más deuda para financiar gasto corriente, es exclusivamente para sustituir deuda interna o externa cara. Se debe mejorar las condiciones de plazo y tasas de interés. La propuesta de autorizar hasta 6.000 millones en tractos de 1.500 por año tiene todo el sentido. Claro está, no puede ser esto un cheque en blanco. Hay que exigir medidas, hay que exigir medicinas, y esas medicinas son una ruta clara de consolidación fiscal y un acuerdo transparente con el Fondo Monetario que nos permita ir reduciendo la relación de deuda al Producto Interno Bruto. Y lo que está en juego no es la ayuda a un gobierno transitorio, sino que realmente aquí, con visión país, lo que estaríamos haciendo es pensando en el bienestar futuro de los costarricenses. Si no tenemos esa objetividad de ver más allá de las coyunturas políticas, el descalabro económico nos llevará a todos al abismo, seamos ciudadanos de primera, segunda o tercera clase, y estoy seguro que ninguno de nosotros quiere caer en ese tipo de condición. Bien, con esto hemos hecho un repaso de la evolución de las finanzas públicas para que académicamente les sirva a nuestros seguidores para entender la discusión que se está dando en este momento en los círculos financieros, en los círculos de gobierno, en los círculos de la Asamblea Legislativa, en vísperas de tomar la decisión en cuanto a ayudar, no ayudar, en qué montos, en qué plazos, bajo qué condiciones al gobierno, al país, con el tema de la financiación en los mercados financieros internacionales, sea con préstamos externos o sea a través de la emisión de estos bonos en el mercado financiero de Nueva York, conocido como los eurobonos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros durante este programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.